Continuando con sistemas de numeración, ahora veamos cambio de base de números fraccionarios. Tenemos nuestro primer caso de base igual a 10 a base diferente de 10. Convertir 5 octavos a base 6. En este caso la fracción 5 octavos la convertimos a decimal dividiendo 5 entre 8 obteniendo 0,625. Ese decimal, para convertirlo a base 10, le vamos a realizar multiplicaciones sucesivas. Así tenemos 0,625 por 6 es igual a 3,75. Le quitamos la parte entera y me queda 0,75 nuevamente por 6, me da 4,5. Nuevamente le quitamos la parte entera y me queda 0,5 por 6, que es igual a 3,00. La respuesta del ejercicio de cambio de base son los números enteros obtenidos en orden de aparición. Entonces el 0,625 es igual a 0, y le agregamos los enteros 3, 4, 3 en base 6. Tenemos un segundo ejercicio que me pide convertir a base 5 725 milésimos o 0,725. El procedimiento, similar al anterior, 0,725, lo multiplicamos por la base deseada, en este caso 5, cuyo resultado es 3,625. Aquí le quitamos la parte entera, así que me queda 0,625 por 5 nuevamente, obteniendo un resultado de 3,125. Le quitamos la parte entera, 3, y me queda 0,125, que multiplicado por 5 obtenemos un resultado de 0,625. Luego el resultado final, 0,725 es igual a 0, y le agregamos los tres enteros en orden de aparición. 3, 3, 0. Hay que mencionar que, dado que queremos tres decimales, es por ello que nosotros realizamos tres multiplicaciones. En este tercer ejercicio tenemos 0,213 o 213 milésimos igual a 0, ABC en base 6, es decir que el 0,213 hay que convertirlo a base 6 y el método posible para ello es el de multiplicaciones sucesivas. Así tenemos 0,213 por 6, cuyo resultado es 1,278, le quitamos la parte entera, 1, tenemos 0,278 por 6 nuevamente, dado que queremos un segundo decimal, y tenemos como resultado 1,668. Le quitamos la parte entera, que constituye ya nuestro segundo decimal, y me queda 0,668. que lo multiplicamos por 6 nuevamente, obteniendo 4,008. Ese último entero 4 sería parte de la solución del ejercicio. Así tenemos que 0,213, que es igual a 0, ABC en base 6, es igual a 0, y le agregamos los enteros en orden de aparición 1, 1, 4 en base 6. De acuerdo a la igualación tenemos que A es igual a 1, B es igual a 1, C es igual a 4, por lo tanto A más B más C es igual a 6. En este ejercicio vamos a ver un caso diferente, 0,213 de base 4 a base decimal, esto es de base diferente de 10 a base 10. Tenemos el 0,213 en base 4, lo escribimos en función de fracción. Tenemos en este caso primer decimal 2 dividido sobre 4 elevado a la 1.
segundo decimal 1 dividido sobre 4 elevado al cuadrado. Tercer decimal 3 dividido sobre 4 elevado al cubo. Tenemos entonces 2 cuartos, 4 al cuadrado 16 es un 16avo, 4 al cubo 64 será 3 sobre 64. Aquí el mínimo de 4, 16 y 64 es 64. Dividiendo 64 entre 4 y por 2 me da 32. 64 entre 16 por 1 me da 4. 64 entre 64 por 3 me da 3. La suma de 32, 4 y 3 es 39 sobre 64. Dividiendo entonces 39 entre 64 tenemos un aproximado de 3 decimales de 0,609, que es la respuesta solicitada. Hay que mencionar que el exponente de la base es el lugar que ocupa la cifra, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la cifra número 3 del decimal 0,213, que ocupa el tercer lugar. Por eso es que el exponente de la base 3 es 4 al cubo. Lo mismo que la cifra 1 que ocupa el segundo lugar. Entonces el exponente de la base 4 es 2, 4 al cuadrado. La cifra decimal 2, dado que está en el primer lugar, el exponente de la base 4 es 1. Entonces es 4 elevado a la 1, simplemente 4. Ahora vamos a convertir el 0,124 de base 5 a una base decimal aproximada. Tenemos entonces el 0,124 de base 5. Lo vamos a expresar con exponente negativo, en el que el exponente de la base será el número decimal y el lugar que ocupa. Si tenemos, por ejemplo, es igual a 1 por 5 a la menos 1. El menos 1 nos indica que es el primer decimal, más 2 por 5 a la menos 2, segundo decimal, más 4 por 5 a la menos 3, tercer decimal. El exponente negativo es lo mismo que la fracción, 5 a la menos 1, entonces será un quinto. 5 a la menos 2 es 2 sobre 5 al cuadrado. 5 a la menos 3 es 4 sobre 5 al cubo. Resolviendo, tenemos un quinto, 5 al cuadrado 25, 2 25avos, 5 al cubo 125, 4 125avos. Aquí el mínimo es 125. 125 entre 5 por 1 es 25. 125 entre 25 por 2 es 10. 125 entre 125 por 4 es 4. La suma, por tanto, de 25, 10 y 4 es 39 125avos, que divididos me da un decimal aproximado de 0,312. En el ejercicio 6, 0,325 de base 6, que es igual a 0,abc en base decimal, tenemos primero que convertir el 0,325 de base 6 a base decimal, y para ello realizamos divisiones correspondientes. Tenemos la cifra decimal 3, como es el primer decimal, 3 sobre 6 a la 1, más la cifra decimal 2, por ser el segundo, sería 2 por 6 al cuadrado. El 5, por ser la tercera cifra decimal, sería 5 sobre 6 elevado al cubo, ¿no? Cubo por ser el tercer decimal. Resolvemos estas potencias, tenemos 3 sextos más 6 al cuadrado 36, 2 36avos, 6 al cubo 216, tenemos más 5 216avos. El mínimo común múltiplo de los tres denominadores es 216. Luego 216 entre 6 por 3 es 108. 216 entre 36 por 2 es 12.
216 entre 216 por 5 es 5. La suma de 108, 12 y 5 es 125 sobre el mínimo que es 216. 125 dividido entre 216 nos da un resultado aproximado de 0,579, que igualado a 0,ABC obtenemos que el valor de A es 5, el valor de B es 7 y el valor de C es 9. Y como me piden la suma de los tres valores, entonces la suma de 5, 7 y 9 es igual a 21. En este ejercicio 7 vamos a convertir el 203 enteros 21 milésimos de base 4 a base decimal. Primero empezamos por la parte entera, el 213 de base 4. Lo vamos a realizar por el método de descomposición polinómica. Sabemos que cada cifra se multiplica por la base. Tenemos la primera cifra 2 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado porque a la derecha de la cifra 2 hay dos números. Por eso el exponente de la base 4 es 2. Luego la siguiente cifra más 1 por 4 porque a la derecha de 1 hay una cifra. Y la última cifra simplemente se agrega. Tenemos entonces 2 por 4 al cuadrado es 32, más 1 por 4 es 4, más 3 me da un resultado de 39. Ahora vamos a convertir la parte decimal 0,21 en base 4 a base decimal. Por los exponentes negativos entonces tenemos 0 por 4 a la menos 1 por ser el primer decimal, más 2 por 4 a la menos 2 por ser el segundo decimal, más 1 por 4 a la menos 3 por ser el tercer decimal. Convertido en fracción, 4 a la menos 1 es 1 sobre 4 a la 1 por 0 es 0. 4 a la menos 2 es 1 sobre 4 al cuadrado por 2 sería entonces 2 sobre 16. 1 por 4 a la menos 3 es 1 sobre 4 al cubo por 1 es un 64avos. El mínimo como múltiplo aquí es 64. 64 entre 16 por 2 es 8. 64 entre 64 por 1 es 1. 8 y 1 es 9, que dividido entre 64 nos da un resultado aproximado de 0,1406. El resultado del ejercicio es la unión de la parte entera 39 más la parte decimal 0,1406, obteniendo un resultado final de 39,1406. En este ejercicio hemos desarrollado la parte entera por un lado y la parte decimal por otro lado, como si se tratara de dos ejercicios diferentes. Esta es la forma práctica de realizar una conversión, en este caso del 203 enteros 21 milésimos, un número que contiene tanto parte entera como parte decimal. En este ejercicio vamos a expresar ahora el 235 enteros 45 centésimos de base decimal a base 6. Continuando con el procedimiento anterior, dividimos el número en dos partes. Primero realizamos la conversión de la parte entera, es decir, 235 a base 6, por el método de divisiones sucesivas. Tenemos entonces 235 entre 6, me da un cociente 39 con residuo 1, que dividido nuevamente entre 6 obtenemos un residuo 3, cuyo cociente es 6. Nuevamente entre 6 obtenemos un residuo 0, cuyo cociente es 1. Como el cociente es menor a la base solicitada, entonces nos detenemos aquí y la respuesta será el último cociente 1 y los residuos 0, 3, 1 del final
y terminamos por el principio. Continuando con la parte decimal, el método de conversión de 0,45 a base 6 se da por multiplicaciones sucesivas. Tenemos entonces 0,45 por 6 nos da 2,70. Quitando la parte entera 2, me queda 0,70. Nuevamente por 6 me da 4,20. Le quitamos la parte entera 4. Me queda 0,20 que multiplicado por 6 me da 1,20. Le quitamos la parte entera 1 y me queda 0,20 por 6 otra vez y me da 1,20. Si observamos, el resultado de la tercera y cuarta multiplicación es lo mismo, es decir, 1,20. Así que diremos que en las multiplicaciones siguientes obtendremos el mismo resultado, lo que significa que la cifra 1 se va a repetir indefinidamente. Así que 235 enteros 45 centésimos es igual a 1031, cifra decimal 2, cifra decimal 4 y la cifra decimal 1, como dijimos que se repite indefinidamente, va a llevar un sombrerito que me dice que es un periódico mixto con base 6. Así el resultado es 1031 enteros, 241 milésimos, periodo en 1 en base 6.